Bien, vamos a estudiar entonces la última unidad de la asignatura llamada estado gaseoso, sólido y líquido. Ya hemos estudiado en unidades anteriores sobre los 4 estados de agregación de la materia. Hay estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasmático. Sin embargo, los 3 primeros, el sólido, el líquido y el gaseoso, son los más importantes en condiciones ambientales. Vamos a hablar de que el estado plasmático son átomos ionizados a altas temperaturas, pero más comúnmente en estado ambiental se encuentra sólido, líquido y gaseoso. Y hay que considerar que estos estados de agregación van a depender del grado de cohesión, es decir, de la adhesión o de la unión, y la movilidad de las diferentes partículas. Llámese partícula a átomos, a moléculas o a iones. Es decir, para estos estados de agregación hay que analizar la competencia que existe entre las fuerzas de atracción, que son las que dan lugar a la cohesión, y que buscan a ordenar las moléculas, o bien las fuerzas de repulsión que buscan desordenarlas. Y cada uno de estos estados va a tener diferencias, sobre todo en este tipo de fuerzas. Ahora, pueden haber sustancias en los 3 estados. Por ejemplo, el agua puede estar en estado sólido, que le conocemos como hielo, en estado líquido y en estado gaseoso. Sin embargo, hay una gran cantidad de materias que pueden estar en estas 3 fases y van a depender de 2 propiedades importantes o de condiciones importantes, de la presión y la temperatura. Por lo tanto, a determinada temperatura y a determinada presión puede considerarse que hay hierro líquido o que podría llegar a estudiarse hierro gaseoso, jugando con valores de presión y valores de temperatura. Y hay que recordar que los estados de agregación de una sustancia son dependientes de la presión y la temperatura. Y la presión es la medida del efecto de la distribución de las fuerzas normales que se van a aplicar sobre una superficie. Ahora, no es solo la fuerza que se aplica, sino también es el área sobre el que se actúa. Por ejemplo, las moléculas de un gas, cuando chocan en las paredes de un recipiente que lo contiene, esto va a determinar la fuerza que actúa sobre el recipiente y se va a medir por unidad de área. Y es donde se obtiene la presión que ejerce ese gas sobre el recipiente. Ahora, que el estudio de la presión, sobre todo para los gases, ha sido importante para muchos aspectos prácticos de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se compresiona gas butano o propano para la combustión de las estufas domiciliares. Que lo que se hace es aumentar la presión para que las estufas no necesiten un sistema más sofisticado para poder generar la combustión y proveer la llama. Ahora, la temperatura es una propiedad intensiva que lo que hace es dar una idea de lo caliente o lo frío que está un cuerpo y poder compararlo con otro. Puede afirmarse entonces que la temperatura es una medida de la energía cinética. Estamos hablando que es una energía de movimiento. Promedio de las partículas que constituyen un cuerpo material. O sea, la temperatura es una medida del grado de movimiento molecular, el grado de movimiento atómico o el grado de movimiento iónico que tienen las partículas de un cuerpo. Ahora, la energía cinética, o es la energía encargada del movimiento de los átomos, de las moléculas o de los iones, puede ser vibracional, como en el caso de los sólidos, rotacional o traslacional, como en el caso de los líquidos o gaseosos. Puede considerarse entonces una serie de características muy bien marcadas
para cada uno de estos tres estados principales. Les he dicho, no vamos a hablar del plasma porque es un estado de agregación de la materia muy poco distinguible en condiciones ambientales o en condiciones normales. Ahora, con respecto a la forma, el líquido y el gaseoso van a llegar a una similitud de que no tienen una forma definida. Ellos van a adoptar, en el caso del líquido, va a adoptar la forma del recipiente donde se introduzca. El estado gaseoso puede llegar a tenerlo, pero va a ser modificado de acuerdo a la presión. En el caso del líquido, se le conoce como un cuerpo incompresible, es decir, no podemos modificar su volumen a medida que aumentemos la presión. Y en el caso de los cuerpos sólidos, sí tienen una forma definida, al igual que el volumen. Y en el caso del estado gaseoso, el volumen es indefinido porque las moléculas tienden a expandirse. Las fuerzas intermoleculares, que eran las que hablaba al inicio, en el caso de los sólidos, las fuerzas de atracción van a ser mayores a las fuerzas de repulsión. Contrario con el estado gaseoso, que las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. En el caso del estado líquido, no hay fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales. Ahora, en el caso de la distancia intermolecular, en el caso de los sólidos, no existe distancia intermolecular, a diferencia del estado gaseoso, que sus partículas están realmente muy separadas, y es lo que va a permitir entonces las características anteriores sobre la compresibilidad, sobre forma y volumen indefinido. Ahora, en el caso del tipo de movimiento molecular, los sólidos tienen un movimiento vibratorio en un espacio bastante pequeño, y esto debido a que no hay espacio entre cada uno de sus componentes. Pueden ser átomos, pueden ser iones o pueden ser moléculas. En el caso del líquido, hay movimientos vibratorios y de resbalamiento, o también conocido como rotacional. Y en el caso de los gaseosos, el movimiento que se da es de traslación. Las partículas, en el caso de los sólidos, están bastante ordenadas. En el caso de los líquidos, podemos decir que es un estado intermedio, pues hay cierta libertad de movimiento entre las diferentes partículas, a diferencia del estado gaseoso en que las partículas que van a componer al cuerpo están bastante desordenadas. Y en el caso de la facilidad para pasar a fase vapor, es mucho más alta la del estado líquido que la del estado sólido para sublimarse. Ahora, para el estudio de estos cambios de fase, se ha considerado el uso de una forma gráfica que resuma las condiciones en las que hay equilibrio y que permita predecir la fase de una sustancia a diferentes condiciones de presión y condiciones de temperatura. A este diagrama que está en la diapositiva se le conoce como diagrama de fases. Y aquí presenta en condiciones de presión y en condiciones de temperatura en qué fase se puede encontrar cierto cuerpo material o en qué fase puede cambiarse si se modifican estas dos propiedades. No sirve de nada. Tuve que leer. Ahora, se considera que es un diagrama bidimensional porque solo se toma en cuenta la presión y la temperatura. La presión en el eje de la Y y la temperatura en el eje de la X. Y va a tener tres curvas importantes. Cada curva, que son las líneas negras, cada curva, estas que están aquí, otra, lo que va a hacer es representar las condiciones de temperatura y presión entre las diferentes fases que puede coexistir en equilibrio. Ahora, en este punto de aquí, en el que encerré, que es el punto A, se conoce como punto triple y es donde se alcanza el punto de equilibrio entre las tres distintas fases. Por ejemplo, para el caso del agua, que es lo más común,
que puede estar en cualquiera de estos tres estados, el punto triple se puede considerar cuando el agua está pasando de una fase a otra. Claro, sin tener que tomar. Ahora, la presión que se indica en el diagrama es la que se aplica, bien, al sistema donde se encuentre el cuerpo material, por ejemplo, la que podemos aplicar sobre un sólido o la que se puede aplicar sobre un líquido, o bien la que la sustancia misma va a generar. Por ejemplo, consideremos que en el punto rojo son 25 grados Celsius. Y en este otro punto, en el caso de la presión, la atmósfera, si se ubica en un punto de intersección sobre el diagrama, podemos observar que ese cuerpo material se va a encontrar en estado líquido. Ahora, si se modifica o si se corre la temperatura a una temperatura mayor, con una atmósfera de presión, se cambia de un estado sólido, líquido a un estado gaseoso. Ahora, en este punto de aquí, considerando valores de temperatura y de presión, se puede decir que se alcanza un equilibrio, que es el momento en el que el agua apenas empieza o bien a vaporizarse o el vapor empieza a condensarse. Y así es donde se va jugando con cada uno de estos dos factores, con la presión y con la temperatura. Ahora, en el caso del estado gaseoso, que es aquel estado donde se pueden formar mezclas homogéneas, sin importar las identidades de cada una de estas mezclas. Es decir, aquí no vamos a considerar las mezclas heterogéneas como en el caso de los líquidos y de los sólidos. Vamos a tener en cuenta que el comportamiento en condiciones normales de estas sustancias o de la materia que se encuentra en este estado se ha descrito mediante un modelo que se llama teoría cinética molecular. Y esta teoría cinética molecular parte de 5 postulados. Y el primer postulado de la teoría es que un gas consiste en partículas diminutas que se van a movilizar de forma aleatoria. El segundo postulado plantea que el volumen de las partículas del gas es despreciable en comparación al volumen total. Un gas puede tener un volumen extremadamente grande en dependencia del lugar donde se encuentre. Si tenemos un cuarto que tenga acceso a aire, por ejemplo, o a una ventilación bastante generosa, y el cuarto tiene un volumen de 200 metros cúbicos, el volumen del aire dentro del cuarto es de 200 metros cúbicos. Quiere decir que el volumen de una partícula de aire es despreciable en comparación a toda la masa en conjunto. El tercer postulado establece que no hay fuerzas entre las partículas ni de atracción ni de repulsión. El cuarto postulado establece que las colisiones de las partículas del gas son elásticas y por último se plantea que la energía cinética promedio de las partículas del gas es proporcional a su temperatura absoluta. Es decir, a medida que se aumenta la temperatura absoluta, se va a aumentar la energía de las partículas que van a constituir el gas. En el caso de los gases, como ocurre una gran cantidad de fenómenos complejos para cada tipo de gas y que involucran muchas interacciones que van a variar en función de diversos factores como la densidad, la temperatura, la presión a la que se encuentre cada gas, y se ha estudiado muchas variables para identificar distintos fenómenos, ha surgido la necesidad de plantear un modelo de un gas ideal o un gas perfecto. El gas ideal es un gas teórico que no existe, no hay ningún gas que sea ideal, compuesto de partículas puntuales
con desplazamiento aleatorio que no va a interactuar entre sí. Este gas ideal o este gas perfecto se ha planteado solamente para realizar distintos estudios y poder aplicar todos los estudios que se han planteado a partir de un gas ideal a los gases que no son ideales, es decir, a los gases que son reales. Y se han planteado una serie de leyes, entre las que se menciona la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro. En el caso de la ley de Boyle, lo que va a hacer es plantear una relación entre el volumen y la presión de un gas. La ley de Charlie establece la relación entre el volumen y la temperatura de un gas. La ley de Gay-Lussac lo que hace es relacionar la presión y la temperatura de un gas, y la ley de Avogadro relaciona el volumen del gas y la cantidad de sustancia, recordando que la cantidad de sustancia se expresa en moles. Entonces, la ley de Boyle enuncia que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Entonces, para que se dé este enunciado, para que pueda ser real el enunciado de Boyle, la temperatura debe ser constante, no debe de haber una modificación. Ahí es donde se considera el análisis de un gas ideal. La temperatura a condiciones de presión muy raras veces puede ser extremadamente constante. Quiere decir que si aumentamos la presión, va a disminuir el volumen, y viceversa. Si se disminuye la presión, va a aumentar el volumen. Por ejemplo, se cuentan con 4 litros de un gas que está a 600 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál será el volumen si se aumenta la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Obviamente, si analizamos el planteamiento de la ley de Boyle, hay que considerar que el aumento de esos 200 milímetros de mercurio van a provocar una disminución de los 4 litros del gas que está en el recipiente. Lo que se hace es considerar que hay dos condiciones iniciales, presión y volumen, que es P sub 1 y V sub 1, y hay condiciones finales, que es P sub 2 y V sub 2. La presión 1 es a 600 milímetros de mercurio y el volumen 1, 4 litros. Estas son las condiciones iniciales. Ahora, las condiciones finales son las que surgen luego de cualquier modificación. Hay 800 milímetros de mercurio y lo que vamos a encontrar es cómo se modificó el volumen al aumentar la presión. Para eso se utiliza la fórmula de acuerdo a la ley de Boyle, que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Se sustituye los valores que se conocen y luego lo que se hace es despejar. Los 800 milímetros de mercurio que multiplican a V sub 2 pasan al lado izquierdo del igual a dividir. Y se obtiene que el volumen 2, al aumentar la presión hasta 800 milímetros de mercurio, es de 3 litros. Y este resultado, lo que hace es ejemplificar la relación que existe entre la presión y el volumen. A mayor presión, menor es el volumen, y a menor presión, mayor es el volumen, de acuerdo a lo que Boyle planteó. En el caso de la ley de Charles, establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. Es decir, si se aumenta el volumen, también se aumenta la presión. Y si se relaciona Boyle con Charles, aumentamos el volumen, aumenta la temperatura, pero disminuye la presión. Por lo tanto, matemáticamente la ley de Charles expresa que el volumen sobre la temperatura en condiciones iniciales, es decir, el 1, va a ser igual a un volumen distinto con condiciones de temperatura distintas o valores de temperatura distintos. Por ejemplo, se tiene un gas cuya temperatura alcanza los 25 grados Celsius y un volumen de 2.5 litros. Para asuntos experimentales, la temperatura se disminuye hasta los 10 grados Celsius. Calcular el nuevo volumen. Obviamente, al haber una modificación de la temperatura,
el volumen se va a ver disminuido o aumentado. Y para eso se tienen dos condiciones iniciales. Hay 25 grados Celsius y 2.5 litros al inicio. Y las condiciones finales es que se redujo la temperatura hasta 10 grados Celsius. Algo importante a la hora de trabajar con valores de temperatura, en el caso de estas leyes, es que no se trabaja ni en grados Celsius ni en grados Fahrenheit. Se trabajan en la escala absoluta, que es Kelvin. Es decir, no se puede trabajar en grados Celsius. Se debe trabajar en grados Kelvin. Para convertir de grados Celsius a Kelvin, se suma al valor 273.15. Si vamos a hacer la inversa, se restan a los grados Kelvin 273.15. Para determinar el volumen al que se encuentra el gas luego de la modificación de la temperatura, se sustituye en la fórmula matemática de la ley de Charles y se obtiene que 2.5 litros entre 298.15 Kelvin, que son los 25 grados Celsius, a eso ya se le sumó los 273.15, van a ser igual al volumen 2 entre 283.15 Kelvin, que es el valor de la temperatura a 10 grados Celsius, solo que está expresada en Kelvin. Luego se hace una multiplicación en cruz para poder despejar V sub 2. Y se multiplica 2.5 litros, que es el volumen 1, por 283.15 Kelvin, que es la temperatura 2, entre 298.15 Kelvin, que es la temperatura 1. Y eso va a dar como resultado el volumen en las condiciones finales. Y se obtiene de 2.3742 litros. Es decir, que el volumen disminuyó, al disminuir la temperatura, cerca de 0.2 litros. Lo que hace relacionarlo con lo que plantea Charlie, que a medida que disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen. Si se aumenta la temperatura, el volumen también va a disminuir. Por su parte, Gay-Lussac plantea en su ley que si el volumen de un gas permanece constante para una cierta masa de gas, su presión absoluta va a variar directamente proporcional a la temperatura. La ley de Charles y la ley de Boyle relacionan presión con volumen y temperatura con volumen. Gay-Lussac lo que hace es considerar que no se modifica volumen, pero sí hay una modificación de presión y temperatura. Por lo tanto, la presión entre la temperatura a condiciones iniciales va a ser igual a la presión entre la temperatura a condiciones finales. Recordando que las condiciones finales es P sub 2 y T sub 2, siempre y cuando haya un volumen constante. El ejemplo plantea que un balón de acero de 20 litros de capacidad contiene oxígeno a 30 grados Celsius y 3 atmósferas de presión. Si la temperatura se eleva a 35 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión del balón? Lo primero que hay que hacer es convertir la temperatura 1 y la temperatura 2 a la escala Kelvin. A los 30 grados Celsius y a los 35 grados Celsius se le suman 273.15 para expresarlos en Kelvin. Se considera que la presión en las condiciones iniciales es de 3 atmósferas. Si se aumenta en 5 grados, hay que analizar cuánto cambia la presión. Sustituyendo en el planteamiento propuesto por Gay-Lussac, se obtiene que 3 atmósferas, que es la presión 1, entre 303.15 Kelvin, que es la temperatura 1, va a ser igual a la presión 2, que son las condiciones finales, y las que se busca encontrar entre la temperatura 2, que son 308.15 Kelvin.
que este valor sale de sumar 35 más 273.15. Igual se hace una multiplicación en cruz para encontrar P sub 2 y esto se obtiene un valor de 3.0495 atmósferas. Quiere decir que a esos 20 litros, por cada 5 grados que se aumente la temperatura, la presión va a aumentar 0.495 atmósferas. Ahora, hay que considerar que esto sucede en un gas ideal, porque en un gas real, si se modifica la presión, si se modifica la temperatura, también se va a ver modificado el volumen. Y por último, la ley de Avogadro plantea que si se aumenta la cantidad de un gas, el volumen del mismo va a aumentar. Y si se disminuye la cantidad del gas, va a disminuir el volumen del mismo. Quiere decir que el volumen en las condiciones iniciales es igual a los moles de ese gas en las condiciones iniciales. Si se aumenta entonces, o se le agrega un valor a n sub 1, quiere decir que v sub 2 se va a ver modificado. La ecuación sería v sub 1 entre n sub 1 igual a v sub 2 entre n sub 2. El ejemplo plantea que se tiene 3.5 litros de un gas que corresponde a 0.875 mol. Se inyecta gas al recipiente hasta llegar a 1.40 mol. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? Ahora, si se tuviera la fórmula química del gas, podría fácilmente determinarse convirtiendo los moles a masa y luego por la fórmula de la densidad de masa a volumen. Sin embargo, como les decía al inicio, los gases tienen la capacidad de formar mezclas homogéneas de manera rápida. Por lo tanto, es mucho más factible aplicar la ley de Avogadro. En el caso de la ley de Avogadro, la temperatura y la presión deben de permanecer constantes. Las condiciones iniciales es un volumen de 3.5 litros y la cantidad de sustancia es de 0.875 moles. Ahora, se modificó la cantidad de sustancia hasta 1.4 mol, que es N sub 2. Lo que vamos a determinar es en cuánto aumentó el volumen, porque de acuerdo a Avogadro dice que si yo aumento la cantidad de sustancia, va a aumentar en esa misma medida el volumen que ocupa la sustancia. Aplicando en la fórmula, ahí ese 213.15 no debería estar, debería ser 1.40. Se obtiene una multiplicación en cruz también, que 3.5 litros por 1.40 moles dividido entre las moles iniciales va a ser igual al volumen final o el volumen 2, que es igual a 5.6 litros. De acuerdo a esto se puede notar que si se aumenta la cantidad de sustancia, se aumenta también el volumen. Estas cuatro leyes se han conjugado en un solo enunciado que se denomina ley de los gases ideales. Y en esta ley de los gases ideales se describe la forma en que el volumen de un gas es afectado por los cambios de presión, la temperatura y la cantidad de sustancia. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión y la temperatura van a ser proporcionales en cuanto a cambios. Si modificamos la presión, también se modifica la temperatura. Y si se modifica la presión o bien la temperatura, se modifica la cantidad de sustancia. Y si se modifica el volumen de la sustancia. Y si se modifica el volumen de esa sustancia, también se ve afectada la cantidad que se puede llegar a tener de gas. Por eso se conoce estas cuatro leyes en una sola, denominada ley de los gases ideales, donde se considera el valor de la presión, el valor del volumen, el valor de la temperatura y el valor de los moles
en una sola ecuación. Y esto va a permitir ciertos estudios de acuerdo a gases particulares. Es decir, el gas ideal se planteó para llegar a estas conclusiones. Luego, eso se lleva a la realidad de acuerdo a los gases con los que realmente se trabaja. En el caso del estado sólido, hay que considerar que los sólidos se van a dividir en dos tipos. Hay sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos, los átomos, iones o bien moléculas, se van a repetir de forma ordenada y periódica en tres direcciones, es decir, tres dimensiones, de acuerdo a los diagramas y a los puntos X, Y y Z. Y en el caso de los sólidos amorfos, no poseen una estructura ordenada a lo largo de su alcance. Las partículas están asociadas de modo un tanto desordenado, muy parecido al de los líquidos, pero con la fuerza suficiente para que se atraigan en una estructura sólida. Ejemplos de sólidos amorfos se encuentra el vidrio, el caucho, las resinas, los plásticos, el teflón, la piel y el cabello son ciertos ejemplos de sólidos amorfos. Los metales son sólidos cristalinos. En el caso de los sólidos cristalinos pueden presentar estas distintas estructuras. Puede haber una estructura cúbica simple, puede haber una estructura cúbica centrada en las caras, puede haber estructura hexagonal, que de hecho la estructura hexagonal es la estructura del grafito. Pueden haber estructuras ortorrómbicas o tricíclicas, de acuerdo a la unión que provean los diferentes átomos, iones y moléculas de este tipo de sólidos. En el caso, entonces, de acuerdo a la naturaleza de sus partículas, los sólidos se pueden clasificar en sólidos iónicos, en sólidos moleculares, en sólidos con redes covalentes o en sólidos metálicos. Los sólidos iónicos consisten en iones que se mantienen unidos por enlaces iónicos. Ahora, la fuerza de un enlace iónico va a depender de acuerdo a la medida de las cargas. Estamos hablando si hay cargas positivas o cargas negativas. Aquí hay que recordar que hay uniones, en el caso de un enlace iónico, de un catión y un anión. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, NaCl o la sal común, el sodio va a tener una carga positiva, más 1, y el cloro una carga negativa de menos 1, el catión. Y esto va a dar como resultado una estructura o un sólido iónico, donde los distintos átomos se van a estar uniendo de acuerdo a las diferencias de cargas. Cuando se aumenta la temperatura de un sólido de este tipo, se produce una ruptura de la red, es decir, donde se ha modificado desde sólido hasta estado líquido, conocido ese cambio como fusión. En ese momento, por calentamiento, es donde se rompe esa estructura sólida. En el caso de las sustancias moleculares, consisten en moléculas que están en contacto unas a otras y distribuidas en los vértices de una red paralelepípeda. En este caso, un paralelepípedo hay que recordar que es un poliedro de 6 caras, como un cubo, que podría ser cualquiera de estos menos el hexagonal. Y estas fuerzas son bastante débiles y estos sólidos, hablando de estructuras de redes, son bastante blandos. Tienen puntos de fusión bastante bajos por la misma debilidad de su estructura. Es decir, que al aumentar la temperatura fácilmente puede cambiarse de un estado sólido a un estado líquido. Y en el caso de las redes covalentes, van a consistir en átomos que están unidos en grandes redes, o también se le conoce como cadenas, mediante enlaces covalentes.
Los enlaces covalentes son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Esto porque en el caso de los enlaces covalentes, a diferencia del iónico, no hay transferencia de electrones, sino lo que hay es un compartimiento. Y esto provoca que estos sólidos sean más duros y el punto de fusión sea mucho más alto. Es decir, los sólidos con redes covalentes tienen un punto de fusión bastante elevado, lo que quiere decir que al aumentar su temperatura a grandes valores, puede pasarse del estado sólido al estado líquido. Por ejemplo, el diamante y el grafito son ejemplos de sólidos con redes covalentes. Y en el caso de los sólidos metálicos, consiste en un conjunto de iones positivos que están colocados en los vértices de la red. Los circulitos negros que están ahí son los vértices. Y este conjunto de iones que se colocan en los vértices permiten que puedan moverse libremente los electrones que van a mantenerlos unidos. Al inicio de la clase hablábamos de un enlace metálico en que fluía una nube de electrones. Esos son los que van a dar lugar a este tipo de sólidos. Y van a poseer un índice de coordinación bastante elevado, sobre todo a la hora de la movilización de los electrones, que es lo que contribuye a que estos metales tengan una gran densidad, es decir, sean metales bastante pesados. A la hora de hacer una comparación, se puede considerar que las partículas que ocupan los vértices, para en el caso del enlace iónico, son aniones y cationes, es decir, son átomos cargados positiva o negativamente. En el caso de los enlaces covalentes, son átomos neutros, porque no hay transferencia de electrones. En el caso de los sólidos moleculares, los vértices de la red cristalina están ocupados por moléculas. Y en el caso de los sólidos metálicos, las partículas que se van a ubicar en cada una de las esquinas de esas estructuras cristalinas son cationes metálicos que van a estar rodeados por una nube o un mar de electrones. En el caso de la dureza, los sólidos iónicos son los que tienen una dureza mucho más alta, sin embargo son más frágiles en comparación a los metales que no son nada frágiles. Por su parte, la conductividad eléctrica es mucho mejor en los enlaces metálicos, puesto los electrones están de una manera más expuesta. Y en el caso de la facilidad de sublimación, es más alta para los sólidos moleculares por el tipo de estructura que forman. Hablando de que sublimación es cambiar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora, en el estado líquido, que es aquel estado de agregación en que la materia forma un fluido altamente incompresible, es decir, un líquido no le podemos aplicar presión y reducir su volumen como en el caso de los gases. Si lo que hacemos es aplicar esa presión, el recipiente puede destruirse o el líquido va a buscar un punto débil donde desbordarse. Esto significa que el volumen es bastante aproximado o bastante constante en un rango de presión. Y es el único estado con un volumen definido, pero no con una forma fija. Y cuando se habla de un líquido, hay que hablar de las características que tiene un líquido, y es que pareciera como que va desapareciendo completamente a lo largo que pasa en el tiempo. Es como dejar gasolina en un recipiente abierto. A lo largo de un tiempo bastante corto, el volumen de la gasolina se va a ver disminuido. Va a desaparecer, por decirlo así entre comillas. Esto se debe a un fenómeno que se llama evaporación, que es una de las características principales del estado líquido. Y la evaporación lo que provoca es el paso
de las partículas a un estado gaseoso. Y esto es un proceso bastante lento porque se va dando solamente en las partículas superficiales. Ellas son las que se van escapando y además deben de adquirir cierta cantidad de energía para poder liberarse. En el caso de las partículas que se encuentran en el interior del cuerpo líquido, tienen que recorrer demasiado espacio y necesitan una gran cantidad de energía para poder evaporarse. Ahora, cuando se aumenta o se le suministra energía en forma de calor a una masa líquida y todas las moléculas alcanzan la misma cantidad de energía, empiezan a pasar a un estado gaseoso de una sola vez. Este estado, donde ya se ha suministrado cierta carga de energía para que las moléculas escapen de líquido en forma de vapor, se le conoce como vaporización o ebullición, que es toda la masa de líquido, todo el litro que tenemos en una olla, que lo pusimos a calentar hasta que la olla quede seca, se le conoce como vaporización o ebullición. Pero si dejamos esa olla, las condiciones ambientales o naturales, tapada, donde no haya ninguna energía que vaya a aumentar toda la energía cinética de las partículas, se llama evaporación, porque solo la capa superficial de partículas son las que van a cambiar de su estado líquido al estado sólido. Ahora, el punto de ebullición, que es el valor de temperatura en el que las partículas en estado líquido van a pasar al estado gaseoso, al igual que el punto de fusión, que es lo contrario, pasar de un estado sólido a un estado líquido, es independiente de la cantidad de la sustancia. Es decir, si hay 1000 litros de agua o hay 2 litros de agua a condiciones de una atmósfera de presión, el punto de ebullición va a ser a 100 grados Celsius y no va a variar, aunque este líquido se continúe calentando. Sin embargo, es dependiente de la presión exterior, de la presión atmosférica. Quiere decir que si se aumenta esa presión, el punto de ebullición sí se va a ver modificado, pero no se va a modificar de acuerdo a la cantidad de líquido que se tenga contenido. Y al hablar de esto, hay que considerarse términos como presión de vapor, que cuando se habla de la conversión de un líquido en vapor, se va a manifestar visiblemente cuando el líquido hierve. Es más fácil identificar que un líquido está pasándose a una fase de vapor cuando el líquido está en estado de ebullición, está burbujeando. Pero también tiene lugar en otras condiciones, como las que mencionaba anteriormente de la evaporación. Cuando se está en equilibrio, entonces, y a temperatura constante, la presión tiene un valor constante llamado presión de vapor de líquido. Y es la presión de la fase gaseosa o de vapor de un sólido o de un líquido sobre una fase líquida, considerando una temperatura determinada. Y es donde se encuentra el equilibrio dinámico entre las dos. Es el punto en que una sustancia puede pasar de líquido a gaseoso o bien de gaseoso a líquido. Ahora, en el caso de la tensión superficial, hay que considerar que a esta se debe gran cantidad de fenómenos, por ejemplo, que ciertos insectos caminen sobre el agua, que las gotas de un líquido tomen esa forma esférica cuando se derraman sobre un sólido no absorbente, o la formación de espumas. Esto se debe de acuerdo a la tensión superficial. Y esto prueba entonces que la superficie de los líquidos puede comportarse como una membrana elástica, como la piel, para darle cierta forma. Y esta propiedad es la que recibe el nombre de tensión superficial, que es una medida de una fuerza elástica por unidad de longitud
que actúa sobre la superficie de un líquido. Ahora, hay sustancias que tienen una tensión superficial mucho mayor que otras. Por ejemplo, la miel, cierto tipo de aceites que están en estado líquido, tienen una tensión superficial mucho mayor que el agua. Sin embargo, esta tensión superficial puede verse modificada por distintas fuerzas o distintos factores como la presión o bien la temperatura. Ahora, lo que hablaba de los distintos líquidos. Algunos líquidos, como el aceite de motor, van a fluir lentamente, es decir, esa membrana va a reducir la capacidad de fluir, y otros, como el agua o la gasolina o el alcohol, fluyen de manera más fácil. Esto se debe en primer lugar a la tensión superficial. Y a esto también se le conoce como una resistencia de fluir llamada viscosidad, que es también conocida como fricción interna. Todos los líquidos tienen valores de viscosidad, algunos más altos que otros, pero todos lo tienen. Y es la resistencia a movilizarse. Y la viscosidad es directamente proporcional a la temperatura. Inversamente, perdón, proporcional a la temperatura. Es decir, si se aumenta la temperatura, se reduce la viscosidad. Y esto se puede notar en el aceite para cocinar. El aceite normalmente es una sustancia un tanto viscosa, por ejemplo la manteca. Es bastante viscosa cuando está a temperatura ambiental, hablando de 25 grados Celsius. Sin embargo, a medida que la temperatura de esa manteca o de esa grasa se aumenta, empieza a fluir de una manera más fácil, es decir, la viscosidad o la fuerza que evita o que opone resistencia a movilizarse disminuye. De una forma estricta, la viscosidad es la medida de la resistencia que ofrece una cierta capa de un fluido, y es ahí la relación de la tensión superficial. Y por último, se puede considerar dentro del análisis de estudio de los líquidos la densidad, que la densidad es la relación que va a existir entre la masa y el volumen. Todos los cuerpos tienen densidad, sea sólido, líquido, gaseoso, todos tienen densidad. Y la densidad es una magnitud o una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de la materia que se tenga. Por lo tanto, el valor va a permanecer inalterable. Y por este motivo, se considera el análisis de la densidad, porque la viscosidad está en dependencia también de la densidad, y la densidad de acuerdo a la tensión superficial y la presión de vapor de acuerdo a la tensión superficial. Es decir, si se habla de una modificación del volumen, la densidad va a disminuir, pero si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Lo que quiere decir que la densidad es inversamente proporcional al volumen de la materia, sin embargo, no se ve modificada si se aumenta la masa.